El Congreso de la Soberanía presenta Conferencia Muy buenas noches a todas y todos. Tenemos el día de hoy a Juan de la Torre, a quien, bueno, ya nos ha acompañado, ya conocen su currículum y además la importancia de las ideas, la información, los análisis, las soluciones que él presenta sobre temas tan importantes como es el del calentamiento global. Entonces, bueno, tiene la palabra Juan de la Torre. Gracias, Juan, por acompañarnos. Y pues te escuchamos atentamente. Por favor, todos apagamos nuestro sonido. Y adelante, Juan. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Les comento, no puedo aventar la primera piedra porque pertenecí a la industria petrolera, trabajé en la industria petrolera, la conozco relativamente a fondo. Este cambio en mi mentalidad tuvo que ver con un personaje que anda por aquí, César Añorbe, y que de alguna manera me introdujo a la visión de este personaje. Precisamente él escribe algo que se llama Energía y Equidad, Iván Illich, y de alguna manera me empezó a despertar una serie de inquietudes que ese trabajo que me permití compartirles a los que hayan tenido la oportunidad de ver los videos. Hay uno que se refiere precisamente al problema con el grano. ¿Perdón? Por favor, desactiven su audio. En el que se aprecia, en su trabajo de Energía y Equidad, analiza de manera profunda Iván Illich lo que estaba pasando en ese momento y hacia dónde se estaban dirigiendo las cosas de acuerdo a cómo él veía los vectores de los intereses industriales, políticos y de hegemonía mundial. Entonces hacía esa advertencia desde que escribió este documento. No recuerdo bien la fecha de Energía y Equidad, pero es alrededor de entre los 60, 70. Bueno, y ya estando en esta reunión que están realizando en Escocia, son 130 jefes de Estado, en la 26ª reunión es el 26º intento en el cual tratan de llegar a acuerdos. Los acuerdos que hemos notado que realizan, pues no llegan a nada. Me voy a permitir, son 130 jefes de Estado, son 21,000 asistentes a las charlas formales. Hay un meme por ahí que salió, que llegaron más de 400 jets privados para exactamente decir que tu carro diésel va a acabar con la atmósfera, dice este atinado meme. Estamos hablando de que están pensando reducir las emisiones de quema, que esa es la intención, de quema de carbón, de petróleo y de gas. Esta reunión empezó el 31 de octubre y termina mañana, el 12 de noviembre. El logro que solamente he encontrado, ha habido varias opiniones, no se ve mucho consenso, más bien así como que hay una tensión que se mantiene en la resolución por la cantidad de personas, precisamente las que comentas, Pablo, de la presencia de las empresas petroleras o de combustibles fósiles, ¿no? Un logro conocido es que ya nombraron que el 6 de noviembre va a ser el Día de la Justicia Climática. Pero lo que hay que notar, yo creo, principalmente, es cómo anteponen una dificultad para lograr algo. En sus propias palabras dicen, así lo dicen en pocas palabras, que es tan complejo el fenómeno del cambio climático
que tratar de explicarlo es realmente abrumador. O sea, son propias palabras. O sea, imagínense con esa perspectiva hasta dónde se puede llegar, ¿no? Si tuvimos chance, como les platicaba, de ver los videos que antes de esta charla me permití compartirles, lo primero que notamos es lo obvia que es la causa y más simple aún su solución. Pero como la solución real, verdadera y efectiva representa empezar a renunciar a la supuesta superioridad que se basa de los primeros países del primer mundo en su industrialización, pero sobre todo de su industria destructiva, la industria de la guerra. Esa que se basa en el abuso de la otredad, o sea, la amenaza destructiva sobre todo lo demás, incluyendo los seres humanos, los animales, las plantas, el agua, el aire y los minerales. Esta capacidad de convertir estos recursos naturales, ya les llamamos recursos, como una cosa que podemos usar a nuestro antojo, y convertirlos en artículos basura a cambio de monedas virtuales, o sea que no existen. Pues no tiene nada de raro que los dueños del micrófono les resulte más que complejo explicarlo y mucho más el darle una solución. Veamos un detalle de lo que se esconde. Voy a cambiar un poco de imagen. Veamos lo que se esconde tras el uso del lenguaje que usa quien tiene el poder gracias a ser el principal causante inicial del problema y que dice pretender resolver. El costo a la naturaleza del poder militar, el poder de asalto, el poder esclavista, de espionaje, el poder financiero, económico, el religioso, el educativo, el poder mediático, político. Son diversas actitudes que se van camuflajeando en el tiempo según se sienten que van siendo descubiertos, ¿no? Este poder absoluto, cuando es, digamos, en el tiempo de la invasión, empezó con la mentira descarada, culpando directamente a la víctima, ¿no? De ahí viene después el sesgo de la información. O sea, primero de la mentira se pasa al sesgo. Después pasan a ridiculizar el dato. Luego pasan a banalizarlo. Y hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo es confrontar opiniones, entre comillas, científicas, que son patrocinadas, estas opiniones, desde varios bandos. Es un duelo entre científicos que están financiados. Este fenómeno de alta política le llaman Twiscandy, que equivale al... A ver, por ahí está sonando. No lo oigo bien acá. Por favor. Este es el Twiscandy, ¿no? Ese le dice el dulcecito que se enrolla, ¿no? Así le llaman en alta política al hecho de que entretienen a la opinión pública entre opiniones encontradas de diversos científicos y le dicen twist candy. Entonces le avientan ahí el dulce que mientras lo desenrollan, ellos continúan que les extiende el periodo de saqueo, mientras los científicos y la población desarrolla el dulce. Analicemos esta expresión de la COP, de esta COP26. Veamos cómo manejan el dato. La temperatura que había antes de la revolución industrial hasta hoy ha aumentado 1.1 grados centígrados. La temperatura ha aumentado la temperatura del planeta, y si no paramos va a alcanzar los 4 grados centígrados más para el 2100. O sea, pero si no paramos, ¿qué? ¿No? Si vamos a analizar cómo dicen, la temperatura que había antes de la revolución industrial hasta hoy ha aumentado 1 grados. Cuando la verdadera declaración, si quiere ser honesta, es la revolución industrial, que por no poder seguir esclavizando, iniciamos los europeos,
ha aumentado la temperatura del planeta 1.1 grados. Y si no paramos, en el 2100 alcanzaremos 4 grados más. Que por cierto, estas cifras son por demás optimistas. Estas cumbres climáticas apuntan más a aventar la piedra que y esconder la mano, que a generar realmente una solución al problema. Muchas veces es esto lo que se presenta. Estamos escondiendo la basura bajo la alfombra. La razón que ya vimos en el video, que es obvia, pero como Chomsky alguna vez afirmó, dice, la mayoría no sabe ni siquiera que no sabe. Y por experiencia propia puedo afirmar que la mayoría no quiere ni saberlo. Pero, y menos tomarlo en serio, excepto los grandes magnates que se están enriqueciendo al hacerle pagar al planeta la factura de su riqueza. Es obvia la forma en que el desastre atmosférico que estos magnates originaron, si gustan, que es directamente a partir de los motores, ¿no? Voy a poner una imagen chiquita. Los motores y la cantidad de aire que consumen. La causa, esto va a ser en breve causa de la hambruna que en breve se va a desatar. O sea, el movimiento de las estaciones, la inconstancia de las lluvias o el exceso de lluvias. Esta evidencia que de alguna manera parecen catástrofes atmosféricos, que están siendo derivados de cosas que no se saben, ¿no? Señalan, está siendo de alguna manera obvio por la cantidad que estos grandes magnates están comprando de tierras de cultivo. Actualmente ellos han comprado 3/4 partes de las tierras cultivables del planeta y están en manos de menos del 1% de estos supuestos campesinos. Claro, para la producción industrial. Bill Gates, desde su empresa Cascade se escribe, hoy es el mayor terrateniente de Estados Unidos. Tiene actualmente 500,000 acciones, bueno, tenía, ahora aumentaron, tenía 500,000 acciones de Monsanto, antes de que Monsanto adquiriera Blackwater, que es una empresa de mercenarios de inteligencia dedicados a borrar problemas sociales antes de que se manifiesten. Fue después de esto que esta transnacional sumó a su corporativo a Bayer. Sus tierras son básicamente cultivos no 100% de temporada, como son la cebolla, la zanahoria, la papa. O sea, son cultivos que son menos sensibles a la pérdida de estaciones. Sus terrenos no solo están en Estados Unidos, sino que tienen todo el planeta. Solo los que tienen Estados Unidos son más grandes que la ciudad de Nueva York. Este es un vector por más que evidente y está indicando realmente hacia dónde se dirigen las cosas. Otro ejemplo que nos permite observar qué es lo que están pensando estos grandes empresarios es que a veces lo vivimos en nuestro día a día, pero a veces nos cuesta trabajo verlos. Les voy a contar una experiencia personal con esta computadora que, por cierto, ya me anda fallando y espero que no truene durante esta emisión, ¿no? La mandé antes para que no fuera a fallar, la mandé al centro de servicio. Y la verdad, cuando vieron esta gente del centro de servicio, lo que me indigné, por una piececita que es un poquito más grande que un clip, pero que no tiene ningún circuito, es una vil pieza mecánica, me cobraron 1,800 pesos. Entonces, es donde entra la electricidad a la laptop.
me dijeron, pues usted tiene suerte, porque las nuevas, esta la pudimos cambiar, pero las nuevas que ya están saliendo no permiten cambios de ninguna pieza. Las nuevas son de una sola pieza soldada, que si le falla va a tener que comprar una nueva. O sea, ¿no se supone que tendríamos que haber evolucionado hacia piezas modulares que se pueden intercambiar al ritmo que va avanzando los cambios tecnológicos? O sea, no. Solo ya es basura contaminante. Baterías, discos duros, procesadores, memorias, de la que se va a hacer cargo ¿quién? Pues el planeta. Entonces, si se supone que Mac, que es el caso de esta máquina que tengo, es más verde que Microsoft de Bill Gates, tras su discurso verde, ¿hacia dónde apuntan en realidad estas transnacionales? O sea, es una realidad que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Regresando al COP26, que la pandemia postergó hasta ahora. No asistieron los presidentes de China, de Rusia ni de Brasil. Recordemos cómo Bush, dueño de la mayor petrolera internacional de Halliburton, sus científicos negaron el calentamiento global, hasta carcajadas. En el 2015 fue hasta que ya firmaron el Acuerdo de París, en el que Trump no estuvo de acuerdo. Pero bueno, dicen que el COP logró que del 2011 al 2019 hiciera que las emisiones de carbono incrementaran con más lentitud. También afirmaron que la capa de ozono se empezó a restablecer. Pero, ¿son fiables estos datos científicos? Dicen que tenemos 1.1 hoy arriba del inicio de la revolución industrial. Y la intención de COP es que no sobrepase 1.5. O sea, ya están previendo que va a subir y el tope va a ser no pasar del 1.5, cuando debería ser no subir. O sea, ya parar. Biden asegura que va a bajar las emisiones del 50% sin que haya siquiera indicios de alguna acción. China es el emisor que no ha cambiado nada sus planes de emisiones máximas. Aquí hay dos palabras que manejan de manera medio extraña. La palabra calentamiento global y cambio climático. Si vemos y si observamos la semiótica de estas dos connotaciones, vemos que hay una autonomía causal que implican a ambas denominaciones, como si pasaran por sí mismas, como ajenas a una causa, ¿no? O sea, qué cómodo de alguna manera, porque por otro lado también les está resultando muy cómodo culpar a toda la humanidad de lo que le causa al enriquecer todas estas acciones al 0.1% de la población. Y quieren que a toda costa este grupo social seguir dirigiendo a la humanidad hacia este precipicio que vamos. Que con ese dinero que han ganado de mal modo, se sienten a salvo. No sé, por ejemplo, yo si me sintiera causante de un gran problema, que yo pudiera decidir dejar de existir por el bien de la humanidad, pues sería una opción. Sin embargo, esta minoría causante del problema es la que decide reducir la humanidad. Es claro que el ser humano necesita aire, alimentos, protegerse del frío extremo y de sus enemigos naturales. Techo es lo que necesitamos, casa, pero hasta cierta medida, en la que le permita seguir siendo parte integral de la naturaleza, o sea, sentirla, ser parte de ella, ¿no? Tenemos estos son imágenes que a veces nos inquietan.
porque vienen a paso acelerado. De acuerdo al video que me permití enviarles, se están generando una serie de efectos que van a ir increciendo. Esto va a ser constante. La manera de solucionarlo es tan simple como lo se muestra en los videos, ¿no? Cuando cuando vemos la grandeza de la extensión y complejidad de las construcciones que tuvieron nuestros antiguos, en este caso hablaré de los mayas, no se han encontrado la cantidad de huesos del hambre y sed que se supone que murieron, según afirman los estudiosos occidentales, ¿no? Lo que sí podemos ver en su cultura es el evidente uso de la rueda para complejísimos cálculos. Los vemos en sus sujetos de los niños de nuestros antepasados, pero nunca para reducir el trabajo o para aumentar nuestra comodidad. De hecho, se pueden observar al lado de los sacbé. Sacbé significa camino blanco, de que sean los caminos que atravesaban toda la selva de comunidad a comunidad o de ciudades a ciudades. Ahí han encontrado rolos con los que arrastraban los objetos pesados, pero estos no son circulares, son ovalados. O sea, para que el esfuerzo siguiera predominando, ¿no? De hecho, los rituales ceremoniales los siguen llevando a cabo con la misma orientación geográfica que sus monumentales construcciones, pero ahora lo hacen con ramitas. La pregunta es, ¿qué sabían de la rueda? ¿Qué preveían ellos de la rueda? Porque a pesar de sus complejos conocimientos metalúrgicos, solamente los usaron para joyas y artículos ornamentales, y no para herramientas, y menos para armas. Les platico qué tan obtuso puede ser un análisis occidentalizado, porque eso es lo que yo observo en esto, ¿no? En la escuela, por ejemplo, mi hija, la menor, le sorprendió a la maestra cuando la contradijo, cuando ésta estaba afirmando en la clase de historia que los mayas habían desaparecido. ¿Qué otra cosa podía hacer mi hija si la mayoría de sus hijos de la infancia eran mayas? Llamar comodidades o confort a lo que nos aísla de la realidad, hoy que son una producción como de prótesis, que realmente nos separan y además nos aíslan y demandan una escalada de esta hambre de energía que caracteriza a Occidente y a los occidentalizados. Tenemos que aceptar lo que lo estamos. Un individuo de la ciudad promedio, solo con abrirle a la llave, prender la luz, ¡clic!, la estufa, el calentador, el teléfono, la tele, el uso de autotransporte y con su compra en el supermercado, vive con más aislamiento e inconexión, eso que llamamos comodidad, que un faraón tendría con la fuerza de 100 esclavos. Esta es una comunidad que si no se promueven a tiempo otras formas eficientes de tenerlas, nadie las va a querer perder. Por eso estamos realizando estas pruebas aquí en su casa para ver que sí se puede. Estos congresos me recuerdan mucho los foros de la Riviera Maya, cuando empezaron a perder las playas. Se especulaba un montón de conceptos, constantes foros, congresos, una cantidad, todo el mundo hablaba. Hasta que un día se nos ocurrió hacer un video que obvió el origen del problema y la causa del problema, y se evidenciaba en ellos a los responsables, que evidentemente eran políticos asociados a hoteleros y desarrolladores, que de plano ya se descararon y se quitaron la máscara, ¿no? Pero aprovecharon otro recurso que notamos que nació ahí, que le llamamos nosotros los secuestradores del discurso, de los que realmente están preocupados, que representan de alguna manera a las comunidades. Entonces, ellos secuestraban el discurso y como bandera negociaban prebendas con los causantes, con los desarrolladores. Entonces, estos causantes les patrocinaban reflectores a ferias, festejos, foros, congresos, obviamente con el logotipo verde de los causantes.
que por quitarle a las personas la legitimidad de su acción social, yo es que les llamo ecogandayas. Muchos de ellos viven de ONGs, yo les llamo vividores de ONGs, y portadores de premios y publicidad, pero que no han dado en sí ni darán ningún resultado. Imagínense, ya van 25, esta es la 20ª. Los resultados que esta nos revelará, vamos a ver si esto es realmente en serio o es teatro. En el 2006 inicié la investigación de ese video que se llama Oxígeno Cuenta Regresiva, que habla de esto, de que evidente iba a pasar esto, en base a datos que leí de Ivan Illich. Yo la verdad dudé del trabajo de Ivan Illich cuando mencionaba toneladas de gasto de oxígeno, y esa duda me costó tener que estudiarlo a profundidad hasta poder hacer ese video. Esta situación que muestra este video, pues me hacía evidente que para mí no era adecuado seguir viviendo donde estaba yo viviendo, que entonces tenía un hotelito pequeño enfrente de la playa tunumense cuando todavía era posible vivir ahí, ¿no? Pero el miedo no anda en burro. Entonces lo que hice fue venderlo y compré un espacio experimental, pero antes de producir ese video y subirlo a la red, todo eso primero, ¿no? O sea, primero compra, consigue y ya después haces el video, porque si no se va a hacer un desastre, ¿no? Una vez que cumplí todo esto, lo terminé a finales del 2011. Lo lancé y efectivamente en un solo día ese video alcanzó 35,000 vistas. Supuse que iba a tener ese alcance, pero curiosamente se detuvo y hoy, 11 años después, no ha subido más de 1,000 visitas. O sea, en un día 35,000 y se detuvo en 11 años no más de 1,000. Bueno, en ese entonces, como se explica en el video, en el 2006 había 500 millones de carros que causan este problema tipo sedán, y hoy me comenta Pablo que hay 1.2 billones. Yo me espantaba por la cantidad de oxígeno que consumen estos 500 millones de carros. Al hacer ese video, yo pensé que se iba a desplomar la industria automotriz. La cosa es que hoy hay 1.2 billones de carros, solo del tipo sedán. Evidentemente, los aviones son una salvajada, de los que depende no solo el transporte de mercancías, sino también el turismo. Apostamos siempre a que la ciencia y la tecnología va a llegar con algo que va a superar la causa. Y este es el caso de las eólicas. Allí en ese hotelito con el que yo vivía, les platicaba que para tener energía, porque ahí no teníamos energía de Comisión Federal, puse unas turbinas eólicas pequeñas. Les comento que antes de ponerlo se oían cantar los enzontles. Todos los días a las 4, empezaban como a las 5 o 6 de la mañana. Al principio era una belleza, pues aquí ya no me despierten. Pero bueno, era una belleza, la verdad. La cosa es que después de que pusimos las eólicas, dejó de haber canto de enzontles. Y otra cosa que notamos fue que aumento de moscos. Porque hay más moscos. Resulta que la misma eólica mató a los murciélagos que se comían los mosquitos. Siempre te pasaban volando rápidamente los murciélagos comiéndose los mosquitos. Entonces me puse a investigar alrededor de la eólica y vi precisamente muchas plumas de cenzontle y pedazos de murciélagos. Es una eólica aproximadamente de 1,5 metros de diámetro. Imagínense las que están en el istmo de Tehuantepec. Ahora, vayamos a las pilas eléctricas, porque ya ven que ahorita va todo hacia los carros. O sea, los carros eléctricos andan buscando que sea por ahí. Las pilas eléctricas, de esas eólicas mandamos la energía a unas pilas que se llaman de ciclo profundo, que según eso las iban a mandar a reparar o las recogían si se te echaban a perder los que te las habían vendido. Había un contrato firmado a eso. Lo cierto es que nunca fueron por las baterías cuando les dijimos que ya estaban mal, y cuando llegó
tuvimos que contratar a un especialista en manejo de residuos peligrosos. Nos dijo que ya no los iban a pasar por ellos. Logramos convencer a uno y el conductor que vino por las pilas estaba muy molesto con el director de su empresa y dijo que no podían ellos, que realmente era una falacia lo que nos estaban vendiendo, porque esas baterías decían que antes las despiezaban, las echaban al fondo de un tanque de 200 litros de esos metálicos, lo que sobraba, y lo llenaban de concreto. Y ese tanque lleno de concreto con las pilas adentro, o los enterraban o los aventaban al mar. Pero me dice, pero en este caso, tus baterías van directo, así como están, a Río Lagartos. ¿Cómo? O sea, así como están, ahorita voy directo a Río Lagartos a tirarlas. Entonces, esta simulación de lo que generan las baterías es otra alternativa que queremos seguir teniendo para seguir moviéndonos con una velocidad que realmente solamente requiere más y más energía. Y regresamos al video aquel que denuncia que Occidente y nos transmitió esa hambre de energía que requiere para su subsistencia. Entonces, lo que también vimos en el Istmo es que, ahí lo compartí en el video que se llama El tren versus agua, donde las eólicas han causado o son fuente de una gran cantidad de corrupción y una descomposición social, y no hay un beneficio real, digamos, como que a la gente del Istmo le cueste igual que al Oxxo el recibo de luz, ¿no? No sé si fue mucha coincidencia, pero las únicas dos jóvenes que me apoyaron durante este proceso que estuve allá, por una confusión, a una le mataron al papá a través de y la otra joven, que también me apoyaba, que ella consideraba que su papá era una persona ejemplar, lo daba por irrecuperable por consumo de drogas baratas, altamente dañinas. Voy a tocar un punto ahorita que se llama, que lo saqué de este libro de Iván Illich, en el que analiza el tiempo de transporte que usa un habitante de un pueblo original. Y dice que usa del 13 al 13% de su vida de ese año en transportarse con su energía muscular, y alcanzan aproximadamente entre 10 y 12 mil kilómetros al año en su movilidad por el campo y en sus movimientos que requieren hacer en su cotidianidad, ¿no? Mientras un norteamericano usa más del 50% de su tiempo en lo que requiere para pagar su carro, la gasolina, los seguros, los impuestos por carreteras, sin contar el tiempo que utiliza para ir y venir a su trabajo, a ese neoesclavismo que llamamos empleo, sin ver que su mundo, su vida, la está moldeando la industria automotriz a su antojo. Pero comparemos, y solamente lograban en promedio de ese tiempo, de esta investigación que hizo Iván Illich, un promedio de 11,000 kilómetros hasta alrededor. Entonces, veamos, ese 50% del tiempo de vida es el gasto que requiere el carro contra del 10 al 13% de un habitante de un pueblo original. Pero además el alcance, ¿sí?, había sido un relativo casi lo mismo que habían recorrido, pero invirtiendo uno el 50% de su tiempo y otro el 13% de su vida. Esto, lo que en esta escalera, vemos, no se han notado ustedes las escaleras y las rampas de los pasos peatonales, que normalmente lo que están haciendo es triplicar la distancia y el esfuerzo, ¿sí?, para poder cruzar una simple calle, ¿no? Esto no solo demuestra que el peatón es un ser secundario, sino que cuestiona y anula la dignidad de ser un ser natural
con independencia motriz. La fórmula del político asociado a un pseudoempresario, ¿sí?, que llamamos después de un tiempo que se consolidan como empresas, que terminan siendo las famosas transnacionales, actualmente usan a los estados para prestarse dinero del pueblo, para gratuitamente hacer proyectos. Esto parece que no tiene nada que ver con el calentamiento global, pero es una de las grandes causas, para gratuitamente hacer proyectos con candados legales que les aseguran robar y endeudar a plazos eternos a los pueblos. Lo hacen detrás de un río revuelto de reformas y leyes, todo en un tejemaneje que confunde y nos hace ajeno y distante al que pagará la factura, el pueblo. Nuestro futuro es el que está prestando, es el que está siendo el deudor, perdón, ¿sí?, al amparo de la inocencia desinformada. Todo esto ocurre de los pueblos. Por eso es importante que la democracia de un pueblo no formado y desinformado, ¿sí?, le está dando cheques en blanco a estos voraces desquiciados. Por lo tanto, es importante informar, hacer que la información les llegue, pero de una manera que la puedan digerir. No hay tontos, solamente la forma de explicar está el entender. Sin confundir las formas de organizarse que desarrolla una sociedad con las estructuras de sometimiento basados en la culpa, miedo, vergüenza, ignorancia, que respectivamente manejan y representan la iglesia, la policía, el gobierno, los medios y la educación, muchas veces arrebatan al individuo la capacidad de debatir contra cualquier cosa que se le imponga en aras del derecho comunal. En otras palabras, si lo institucionalizas, al crear la institución va a arrebatar a su individuo su derecho y autonomía para aceptar o rechazar esa área de su decisión. Con eso el gobierno tiene otra herramienta de dominio en su contra. Y así, por evidente que sea, mientras no haya un instrumento de medición comprobado científicamente, el daño continuará. Y si este se evidenciara científicamente o saliera un invento o estudio que lo comprobase, para extender el periodo de saqueo, se van a financiar y a difundir estudios opositores, como estamos viendo que sucede, y publicidad, como estos foros verdes, convenciones y eventos de discusión con los que estos instrumentos de dominio se colegitiman. Es un proceso que, como vimos, ya se llama el twist candy. Este foro que parece ser materia de lo mismo. Esperemos que no sea así, porque ya estamos en límites bastante severos. Por eso es que para contrarrestar la información que los evidencia como destructores del planeta y su necesidad de seguir sometiendo y saqueando, siguen dándoles zarpazos de tigre a lo que queda. El más evidente, lo menciono aquí, fue esta autodemolución de las Torres Gemelas que nadie cuestiona, de las que se sirvieron para pisotear los derechos individuales y ahora, con la pandemia, el derecho de ser individuo. Hay un libro que se llama Seducción Subliminal, de Brian Key, que en 1973 señala lo que se llama la unidad de consumo, en el que señala a un pueblo hindú que su consumo le da la oportunidad de regenerarse en esa misma generación de individuos. O sea, que si tú consumes 2 unidades de consumo, estás consumiendo lo que otro se le está quitando. En ese entonces, el norteamericano promedio consumía 43 unidades de consumo. Y sus planes para llegar era llegar a 240 unidades de consumo para 1980. Estamos hablando de hace 40 años. El problema es que cada nuevo nivel de consumo que se instale en nosotros
viene a ser otro nuevo nivel de vida, que además lo consideramos un nivel de vida digno, es un sistema de confort enajenante. Hoy la medida esa de la huella ecológica, que es abstracta en demasía, ese confort ganado es un derecho actualmente irreversible, siempre va increciendo. Es el nivel de aislamiento ante la realidad que se suma al sopor en el que nos hunde la industria del entretenimiento, que le está dejando las manos libres. Perdón, ¿en qué estaban? Que le está dejando las manos libres para hacer a los causantes todo lo que se les plazca. En el entretenimiento por el que estamos pagando, Netflix y similares, esta acción fílmica del entretenimiento, las películas, es cada vez más rápida y nos enajena. De hecho, si no cumple con esto, nos aburre, entonces le cambiamos. La carrera de preferencias que nos anula cada vez la capacidad de ver los efectos a largo plazo, en los que la naturaleza, por ser lentos, ya son totalmente invisibles. Una banalidad que se nos programa en la indolencia, en indiferencia hacia las consecuencias de nuestros actos, del progreso y el desarrollo. Y ya no se diga ante el legado que nos habían dejado la sabiduría transgeneracional. Lo que nos mantiene bajo el síndrome de la rana hervida. No sé si, el concepto de la rana hervida es una rana, la meten en agua y le van subiendo paulatinamente la temperatura. La rana no se mueve hasta que ya está muy alta la temperatura. Si tú tratas de meter esa rana de inmediato a ese nivel de temperatura, la rana no se deja. Pero sin embargo nosotros estamos teniendo el síndrome de la rana hervida. La velocidad con la que se debe actuar para revertir esta vertiginosa aceleración de nuestro exterminio demanda todos los recursos audiovisuales que de la misma manera den paso a la práctica directa de procesos eficientemente probados. En lo personal, hemos llevado aquí en su casa a cabo y que en esta visita espero que Pablo haya podido constatar, pero no sin antes aclarar que debemos ver que el fuego colonialista del cine se debe combatir con fuego fílmico anticolonialista, pero lamentablemente el capital y nuestros impuestos se invierten no solo del otro lado de la cancha, sino que también se utilizan para desaparecer a este lado de la cancha. Con honrosas excepciones y otras no tanto, la inversión y calidad en la mayoría de la producción de estos urgentes documentales es tal que muchas veces no alcanza ni siquiera a ser vistos por el círculo social inmediato de quien los produce, porque está compitiendo contra la calidad, talento e ingenio tremendo que las operaciones contrarias están llevando a cabo en este sector colonialista. Hay series como la de Cortés, la película Apocalipto. Hemos visto, hace poco un taxista me dijo, me estaba platicando de que acababa de leer un libro de Thomas Hughes, que es acerca de México, que era muy interesante cuando sabemos que Thomas Hughes es un colonialista absoluto. Pero sobre todo, lo que debemos tener es la conciencia que para poder tener operaciones sociales conjuntas, coordinadas, que puedan saltar este cerco a través de las redes que nos imponen, se debe combatir en nosotros mismos el ego, el protagónico, que el sistema por competencias nos ha impuesto y ha hecho de la organización social no un amable horizonte de colaboración, sino una escalera de codazos instalada principalmente para derribar a quienes realmente podrían lograr algo. Un sistema que paga encumbrando a los derribadores. En una mañanera, nuestro presidente mencionaba en el foro que iba a discutir sobre los barcos que son los mayores contaminantes, dato que es cierto por unidad, pero no en cuanto a conjunto, volumen, peso y dimensiones que en conjunto todos los carros están causando.
En uno de los videos que me permití compartirles, se demuestra que el hambre de energía occidental es básicamente el principal problema. La falta de respeto a los ciclos naturales del día, la noche, los aberrantes y enajenantes conceptos de bienestar y dignidad de vida, el exhaustivo esfuerzo para acumular ahorro para la vejez digna que deliberadamente los financieros devalúan para no tan solo no regresarles su esfuerzo, sino para mantenerlos haciendo girar el engrane depredante de la industria. Cada vez que movemos una moneda, que hay un intercambio, esta avanza el engrane depredante 7 veces su valor en contra de algún recurso natural. En esta misma expresión notemos cómo el lenguaje colonialista por sí mismo es depredante, recurso natural. Si ustedes recuerdan cuando se le llamó a las áreas de evolución natural de la vida, o sea, partes que llamábamos salvajes, tierras ociosas, recursos desperdiciados. Vivir más, mejor, con menos y en armonía es lo que ya habían desarrollado y eran expertos nuestros ancestros, no solo de nuestra cultura, sino la de muchos pueblos originales del planeta. Nótese que en la misma palabra, originarios, que no les llamo originarios, sino originales, porque el lenguaje mismo colonializa, el término originario le da un matiz histórico, que fue en el pasado, y que en el pasado está y allá se queda. Mientras que el término original mantiene en presente la afrenta, hace la deuda vigente de una ventaja indigna obtenida del abuso, de la inocencia, de quienes no saben lo mucho que saben al vivir bajo la palabra de respeto. Y bueno, solo viendo esto, podemos ver la desventaja en la que se encuentra un no occidentalizado. Un amigo maya con el que platicaba acerca de que éramos iguales, me paró en seco cuando me dijo, no, nosotros nos adaptamos a lo que hay tal y como está. Ustedes llegan y todo lo modifican a su antojo. Una manera muy elegante de decir, destruyen. En este punto me van a reclamar que necesitaba, este es un espacio para, darle un espacio para la esperanza. Ahí viene. Lo adelanto porque el tiempo se nos va. ¿Cómo andamos de tiempo, perdón? Bien, yo creo que va a haber mucha participación en este tema y son ya las 10. Entonces yo propondría que te extiendas en tu exposición y que la semana que entra sea cuando todos participemos, porque... Bueno, entonces hago llegar esto. Yo ya puse en el chat el link de todos los videos por los que no lo tienen. Ajá, para que para la semana que entra los que gusten ir viendo videos también enriquezcan su visión. Ok, les comparto las soluciones que son evidentes, ¿no? Y todos están en observar la naturaleza, el orden, el decoro, la verdadera elegancia. En otras palabras, la belleza es el resultado de la optimización máxima del todo, para cumplir con todo lo que los animales saben, con el simple hecho de haber nacido, a lo que la naturaleza, para servir a la naturaleza que los crió, tomando de ella lo menos posible, lo que cualquier cultura original identifica con la palabra suficiente, pero Occidente parece no entender. Hay que buscar aplicar soluciones entre vecinos en la ciudad, crear comunidad, colectividad. No hay que irse al vivir al campo, a las playas, ni a los bosques, porque lo único que estamos haciendo con nuestra cultura es extender hacia allá esa mancha urbana, de la que luego también vamos a querer volver a emigrar. Hay que saber apreciar la belleza de lo local, la convivencia local. Descubrimos que la industria sin chimeneas, por ejemplo, del turismo, sí las tiene y son peores y más venenosas, pero están apuntando hacia el subsuelo. Si me dan a escoger entre tren y carretera, es tanta la diferencia que se menciona en la videosíntesis del tren versus agua, que omito la comparación. Es brutalmente mejor el tren.
decir no al carro, viajar colectivamente, en transportes dignos, sobre todo, debemos tener, y que sean puntuales. Y obviamente dar preferencia al uso sano de las piernas y la bicicleta, ¿no? Hay que evolucionar la cultura y el espacio vial para dar paso al ciclista y empoderar obviamente al patrón. Alimentarse con verduras y frutas más baratas y sanas que la naturaleza nos da y nos brinda por temporada. ¿Por qué no la da para esa temporada? Porque la necesitamos para nuestra salud. Y porque por venir de cerca necesitan menos transporte y refrigeración. Hay que aprender a preparar sus propios alimentos, que parece que te roba tiempo, pero observas cuáles te dan más energía, optimismo, salud, agilidad, y sale mucho más barato que la cuenta del hospital después de que ganaste mucho a costo de tu salud y tanto tiempo de estrés. Se observa, de hecho, que la gente exitosa en promedio tiene un infarto entre los 42 y los 48 años. O sea, eso quiere decir que si no tuviste o no te moriste de un infarto antes de los 50, eres un fracasado. Otro punto, hay que calentar el agua con el sol. Hay que vivir cerca del trabajo. Consumir alimentos crudos, gastas menos gas, lo menos cocinados posible. Yo pienso que adelanté una parte que me brinqué, Pablo, porque sí sentía que se estaba alargando mucho, y ya no la puedo encontrar porque ya se le acabó la batería al aparato, al prompter que me manda la información. Entonces, si gustan, les agradezco su atención. Cualquier pregunta, por favor. Sí, bueno, yo pienso, para poder platicar más a fondo y que participemos todos, dejar las preguntas para el jueves que entra. Además, los videos, muchos pues no los hemos podido ver. La cuestión es que también tomarnos el tiempo de ver los videos para que la semana que entra podamos participar de una forma más consciente, informada y activa.